Bueno, muchas gracias a Majo, a Víctor Silva, compañero de fórmula acá en este lugar tan difícil que es el Senado Provincial, ¿no? Es decir, ya Majo comentará el desafío particular que hay en ese lugar que buscamos ocupar también, pero como ella relataba, a mí me tocó, gracias a la invitación de Carlos, en este pedacito del coro, comentar un poco estas experiencias, la mayoría son bastante chicas, pero quizás hay algunas que pudieron ver esta vuelta a la democracia allá por el 83, no sé si hay alguna que se acuerda de esta recuperación de la democracia. Y bueno, de aquel momento a este, Carlos preguntaba, bueno, ¿qué significa la democracia para cada una de esas voces que están en ese libro, junto a otros condimentos que él va a contar, ¿no? Y a mí me tocó escribir sobre ese pedacito de la experiencia política que hicimos, si bien es un relato que yo lo firmo con mi nombre, pero en realidad es la experiencia que fuimos haciendo las mujeres en muchos lugares de este país, que fue en aquella década del 90, ya otras compañeras habían hecho el tremendo trabajo de la lucha por la recuperación democrática, ¿no? Es decir, en esta Argentina que estuvo atravesada de manera permanente, aunque los libros no lo cuenten, en la lucha de los pueblos por su independencia, que todavía perseguimos, una etapa importante fue la lucha contra la dictadura, la recuperación de la democracia, que encabezaron fuertemente y de manera determinante madres, abuelas de Plaza de Mayo. Ahí comienza esa luz que prenden las abuelas y las madres, que no era poco, por supuesto, y que es el gran agradecimiento colectivo histórico que tenemos para darles, porque imagínense ustedes, pónganse en esa situación, un segundo, dictadura, personas desaparecidas, luchadores que o habían tenido que exiliarse o habían efectivamente desaparecido en la Argentina o perseguidos, y un grupo de madres, de abuelas, que salen a tocar la puerta tras puerta, tras puerta, tras puerta, buscando a sus hijos y a sus nietos. Y la falta de respuesta la llevó a una plaza, podemos suponer una plaza como esta, pero en la ciudad de Buenos Aires, frente a un poder político que en ese momento, por supuesto, que era dictadura, que era un gobierno militar, un grupo de viejas ahí y de madres. Ese momento es el que nos abre la puerta para esta democracia que fue atravesando distintas etapas. En el libro se van relatando cómo cada aspecto o cada sector o cada particularidad va relatando en este libro de Carlos, ¿no? Yo tomé un pedacito que es el que, donde yo me sentí en un momento creo que el momento, se lo dije a Carlos y cada tanto que puedo lo repito, el momento donde más aprendí, que siento más fuerte en la historia de mi participación política y que tuvo que ver con estos recorridos por los barrios más humildes, quizás desde estos lugares que todavía tenemos una casa, capaz que no tenemos trabajo, pero a veces es difícil visualizar la pobreza de no tener absolutamente nada. Quizás, por supuesto, en algunas localidades se dan esas situaciones, pero en los grandes centros urbanos, por ejemplo Rosario, yo me vine a vivir acá en el 97, efectivamente se daban situaciones donde los varones habían perdido el trabajo, las mujeres tuvieron que salir a rebuscársela con la olla popular, con un trueque. Acá quizás había trueques, quienes están en edad de esos momentos de la década del 90, y los varones, muchos de ellos, sin animarse a las mismas estrategias de supervivencia que sí nos animamos las mujeres. Y la depresión de los varones por perder el trabajo y una cantidad de cuestiones que los sacó del lugar que el patriarcado ha determinado para nosotras, que es que los varones son los proveedores y nosotras somos las cuidadoras, ese rol reproductivo que nos ha determinado el patriarcado. Bueno, en momentos de gran crisis económica,
política de toda la década del 90 y finales de los 90 con el 2001, crisis económica, política, social, donde se tambalea ese rol de proveedores para los varones, nosotras salimos a la calle o salimos a armar la olla popular con las vecinas o salimos a la ruta a reclamar por pan y trabajo. Ni más ni menos, es decir, no había para comer, no teníamos trabajo, y ahí es donde comenzamos a hacer una experiencia que pasado el tiempo, las tienen algunas de ustedes sentadas acá, abrazando esas banderas del feminismo popular. Es decir, esto comenzó sin que supiéramos que eso iba a tener este nombre de feminismo popular, donde las mujeres rompimos esos moldes de el espacio privado, de la crianza de los niños, quizás movilizadas por eso, ¿no? Quizás movilizadas por eso, pero a irrumpir en ese espacio público que solo había estado determinado para los varones, ¿no? Es decir, el espacio público, la política, la plaza, esas acciones públicas habían estado determinadas históricamente para los varones, las madres nos habían abierto una puerta ahí, y nosotras cuando el hambre apretó, cuando la desocupación apretó, cuando el dolor nos iba sacando a muchas familias de clase media, los hijos al exterior de nuestro país, ahí rompimos nosotras y nuevamente pusimos patas para arriba no el sistema, y ojalá, porque también seguimos combatiendo este sistema capitalista, pero sí la búsqueda de estrategias colectivas y donde comenzamos a identificar que esta compañera que venía en el comedor había días que faltaba porque quizás tenía que pedir permiso para venir, o un día venía con una excusa, con un argumento de que me caí, me golpeé, y ya no era tan fácil ir al comedor siempre porque ya no nos dejaba nuestra pareja. Ahí nos empezamos a preguntar, nosotras, esto te lo cuento a vos también, Carlos, en la experiencia que hicimos del movimiento Barrio de Pie, donde nos empezamos a preguntar qué pasa con las compañeras nuestras que están en estas situaciones, cómo las abordamos. Y comenzamos a estudiar qué era la violencia de género, cómo se manifiesta esa violencia, y armamos allá por el año 92, esto antes de la crisis, ¿no? Las primeras discusiones sobre este tema, y ya a finales de los 90 habíamos acumulado algunas experiencias de qué pasaba con nosotros las mujeres cuando nos impactan estas desigualdades, concretamente con la violencia de género. 2001 nos irrumpe esto y ya no éramos un grupito pequeño que habíamos tenido la posibilidad de charlar de estas cosas, no, éramos un gran movimiento social en la Argentina, a la par de otros movimientos sociales, y ya la respuesta no podía ser del uno a uno, no nos alcanzaba esta relación que teníamos cuando éramos pocos, de charlar con la compañera en la intimidad, sino que tuvimos que pensar una estrategia de cómo abordamos como movimiento esta desigualdad de género, en principio al interior de nuestra propia organización, y después hacia afuera. Ahí empezamos a construir la idea de que era necesario que nuestro partido fuera Líderes del Sur, un partido feminista, que había que pensar estrategias de difusión de derechos, de sensibilización, y fuimos haciendo la experiencia que creo yo, perdonen por tanta autorreferencia en nuestro espacio, Carlos, fue lo que nosotros creímos un aporte a esta democracia que conquistaron las madres, por supuesto, las luchas precedentes, sin lugar a dudas, la irrupción de la mujer en el espacio público a fines de los 90, y ya en este camino muchas pibas que vinieron después de nosotras, muchas identidades diversas, disidentes sexuales, que las feministas de los 90 también nos tuvimos que cambiar los cassettes y los chips que teníamos en clave solo de mujeres para tomar también esas identidades diversas disidentes, y es lo que construimos hoy y que nosotras hicimos un pequeño aporte en ese momento, y bueno, y ahora ya la historia que sigue ya lo empezaron a construir a partir del 2015, el Ni Una Menos, cuando matan a Chiara Páez en el Rufino, se dio en la Argentina un reclamo por el Ni Una Menos, y esa historia ya nosotros no la escribimos, sino que la escribieron las generaciones de pibas que vinieron después que nosotras, y que concluyen, o al menos este punto bien fuerte que fue el 2018,
2020 con la conquista del aborto legal y que seguimos seguramente escribiendo porque queda muchísimo todavía para seguir fortaleciendo esta democracia. El aporte tuvo que ver con eso, insisto, no en la búsqueda de una referencia individual, porque uno pone un gancho ahí, pero sino para recuperar las luchas de nuestras compañeras de todo el país, particularmente nuestras compañeras piqueteras, que se jugaron todo en la década del 90, y también particularmente por las pibas, que son las que tomaron fuertes las banderas y las van a continuar. Así que mi humilde aporte tuvo que ver con eso en el